Muy bien, nos ubicamos en la parte superior del mapa mental, por favor, lo agrandamos, ahí está, ¿ok? Para recordar lo que es hemostasia, ¿ya? Fisiología. Veamos. Muy bien, doctores, recuerden que la hemostasia puede dividirse en dos tipos, ¿no? Si le vemos acá, hemostasia, lo que es hemostasia primaria, ¿correcto? Y hemostasia secundaria, ¿ok? Muy bien, vamos a ver la hemostasia primaria primero, ¿ok? Muy bien, en la hemostasia primaria, doctores, ¿ya? Los grandes representantes son dos. Vienen a ser lo que son los vasos, ¿ok? Los grandes representantes, me refiero al endotelio, ¿no? Y las plaquetas, ¿correcto? Son los vasos y las plaquetas. Ok, son los grandes representantes, la vedette de la hemostasia primaria. Ahora, ¿estos vasos qué van a hacer? Dos cosas importantes. La vasoconstricción y te va a brindar el factor de von Willebrand, ¿correcto? Muy bien. La vasoconstricción, doctores, recuerda que en un primer momento, que es lo primero que aparece, ¿ya? Esta vasoconstricción, en un primer momento está comandado por el sistema nervioso autonómico, me refiero al simpático, ¿ok? Y luego esta vasoconstricción va a continuar gracias al tromboxano A2 y al 5-HT, es decir, a la serotonina, ¿correcto? Muy bien. Doctor, pero este tromboxano A2 y esa serotonina, ¿quién lo brinda? Ah, lo brinda las plaquetas. En un momento te lo voy a decir cómo lo brinda, ¿ya? Ahora, este factor de von Willebrand, doctores, que está brindado por el endotelio, ¿ya? ¿Para qué sirve? Ok, lo que va a hacer es ayudar tanto en la adhesión como en la agregación plaquetaria, ¿correcto? Ahora, también este factor de von Willebrand, ¿ok? Lo que va a hacer es proteger y llevar al factor 8. Entonces se encarga de su protección y transporte del factor 8, ¿correcto? Muy bien, es importante eso. Recuerda que este factor 8 obviamente va a tener protagonismo en lo que es hemostasia secundaria, ¿ya? Ese es por un lado los vasos, el endotelio. Por otro lado, doctores, las plaquetas, tenemos que recordar su producción. ¿Dónde se produce? Se produce a nivel de la médula ósea, ¿correcto? Su valor normal es de 150 a 450.000, ¿correcto? Y su tiempo de vida media aproximadamente es 7 a 10 días. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, doctor, ¿cuál es la función de las plaquetas? Estas plaquetas van a cumplir la función que yo le llamo la triple A de las plaquetas. ¿Correcto? Es decir, la adhesión, la activación-secreción y la agregación. ¿Correcto? La adhesión, doctores, es justamente la adhesión plaquetaria, digamos que este de acá es la plaqueta, ¿ok? Que va a traer esta glicoproteína, la glicoproteína 1B, ¿correcto? Muy bien, esta glicoproteína 1B se va a unir con algo que se expresa cuando se rompe un vaso, ¿ok? Que es este de acá, este es el colágeno subendotelial, colágeno subendotelial, que se expresa cuando se rompe un vasito, ¿ok? Muy bien, entre los dos tiene que unirse, correcto. Doctor, ¿gracias a quién se une? Ok, acá hay una unión. Gracias al factor de von Willebrand. ¿Se acuerdan? Que ayudaba en la adhesión. ¿Ya? Ahora, por otro lado, la activación. ¿Qué es lo que pasa? Las plaquetas se activan y comienzan a secretar. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué secretan, doctor? ADP. También te secretan el tromboxano A2. El 5-HT, que es la serotonina, y también el PL, que es el fosfolípido plaquetario. Fosfolípido plaquetario, ¿ok? Doctor, ¿el ADP principalmente para qué sirve? Para la agregación, estimula la agregación plaquetaria. El tromboxano A2 ayuda para la agregación, pero también para la vasoconstricción. Y la serotonina, principalmente vasoconstricción, ¿correcto? Doctor, ¿y el fosfolípido plaquetario? Ok, este fosfolípido plaquetario está metido, doctores, en alguno de los pasos de la hemostasia secundaria. Actúa como un activador de la hemostasia secundaria. ¿Correcto? Muy bien. El último paso, doctores, es la agregación. Para la agregación, es una agregación entre dos plaquetas. ¿Ok? Por un lado viene la glicoproteína 2B3A, 2B3A de una plaqueta con otra glicoproteína 2B3A, ¿correcto? De otra plaqueta. Estas se van a unir, se van a agregar. Doctor, ¿y acá quién ayuda? Principalmente el fibrinógeno,
¿correcto? Principalmente fibrinógeno, pero también ayuda el factor de von Willebrand, ¿no? Entonces también sirve para la agregación, lo que te comenté, ¿ya? Ahora, doctores, pero no todo puede ser hemostasia, o sea, no todo puede ir a formar una agregación de plaquetas, no todo es eso, porque si no terminaríamos hipercoagulados con coágulo de plaquetas, ¿correcto? Entonces tiene que haber algo normalmente que frene esta hemostasia. Entonces veamos cómo se da el control. Voy a cambiar de color. El control de la hemostasia primaria, ¿ok? Principalmente brindado por el mismo endotelio. La prostaglandina I2, también llamado prostaciclina, el óxido nítrico y la ADP-ASA, o sea, la enzima que degrada al ADP, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer estos? Lo que van a hacer, doctores, es venir por acá y bloquear la agregación plaquetaria, ¿no? Y venir por acá y bloquear la constricción, ¿correcto? La vasoconstricción. Entonces, estos componentes, principalmente la prostaglandina I2, ¿ya? También llamado prostaciclina, son los que van a romper la vasoconstricción y romper la agregación para controlarse, ¿correcto? Muy bien. Listo, excelente. Ahora, doctor, veamos acá, doctores, algunos fármacos que tienen función acá y que pues deberías acordarte. Primero tenemos al famosa aspirina. Este viene a ser muy fácil, ¿no? Es un antiagregante plaquetario. Se le considera así. Es un antiagregante, ¿correcto? Antiagregante plaquetario. Ya, pero doctor, ¿cómo cumple esa función de antiagregación? Ok, ¿cuál es su mecanismo, doctores, de la aspirina? Lo que hace es bloquea, ¿correcto?, al COX-1. Al bloquear al COX-1, doctores, disminuye la producción, ¿no?, de tromboxano A2 y por lo tanto esa vasoconstricción que generaba o esa agregación que generaba se va a bloquear, ¿correcto? Muy bien. Ahora, ¿cuál es su round que debes acordarte? Bueno, reacciones alérgicas, ¿ok? Y problemas del tracto gastrointestinal. Alteraciones del tracto gastrointestinal, ¿ok? Náusea, vómito, dispepsia, etc. ¿Correcto? Por otro lado, el clopidogrel, doctores, ¿ok?, es también un antiagregante plaquetario, ¿correcto? Ahora, ¿cuál es su mecanismo, doctor? Este clopidogrel lo que hace es bloquear a un receptor. Bloqueo del receptor, ¿ok? P2Y12, que es el receptor del ADP. Entonces, por lo tanto, si es un receptor del ADP, la agregación se va a bloquear, ¿ok? Porque el ADP lo que generaba era agregación, ¿correcto? Muy bien. RAMS, por ejemplo, erupciones cutáneas, de repente prurito, alteraciones del tracto gastrointestinal, también lo que dije, náuseas, vómitos, dispepsia, indigestión, ¿correcto? E incluso te puede llevar de manera rara, ¿ya? Pero te puede llevar a un PTT. Esto es raro, por si acaso. Pero bueno, te puede llevar a una púrpura trombocitopénica trombótica, ¿ok? Muy bien, eso es lo que debes acordarte de hemostasia primaria. Pasemos a la hemostasia secundaria, doctores. Muy bien. Recordemos que en la hemostasia secundaria los protagonistas vienen a ser los factores de coagulación. Y esto clásicamente se viene así, en vía intrínseca, vía extrínseca y vía común. ¿Quiénes son los protagonistas de la vía intrínseca, doctor? Comenzamos así. 12, 11, me salteo el 10, 9 y el 8 lo pongo un poquito más acá metido. ¿Correcto? La vía intrínseca. ¿Correcto? Por acá también tenemos al 5. ¿Ok? Al 5, en la vía común. ¿Qué más tenemos en la vía común? El 10, el 2, el 1 y el 13. ¿Correcto? Y en la vía extrínseca, doctor, tenemos al 3 y al 7. ¿Ok? En la vía extrínseca. Muy bien. Luego, a la final, doctores, el objetivo es formar la malla de fibrina. ¿Correcto? Ese es el objetivo, la malla de fibrina. ¿Ya? Pero esta malla de fibrina también se tiene que regular. Normalmente, ¿quién lo regula? La plasmina. ¿Correcto? Va y lo degrada esa malla de fibrina dándote los productos, los PDF, los productos de degradación de la fibrina. ¿Ok? Recuerda que la plasmina viene del plasminógeno, ¿no? Es el plasminógeno activado. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué podemos recordar de estos factores de coagulación que te he mencionado? Recuerden, doctores, que los factores de coagulación son desde el 1, ¿ya?, hasta el 13. ¿Ya? Pero que en realidad son 12 nomás. Doctor, ¿cómo? Pues no entiendo. ¿Cómo que 1 al 13 y son 12 nomás?
Lo que pasa, doctores, es que no hay el factor de coagulación 6. ¿Ya? No existe. ¿Ok? Muy bien. ¿Todos dónde se forman? Todos se forman en el hígado. ¿Ya? Excepto quién, doctor. Hay algunos que no se forman en el hígado. Por ejemplo, el factor 3, que es el factor tisular, y el factor 4, que viene a ser el famoso calcio. ¿Ya? El 4 es el calcio, no te olvides. Muy bien, todos son serinproteasas, excepto quién. O sea, ¿quiénes no son serinproteasas? El 4, que es el calcio, ¿correcto? Y el 13. Estos no son serinproteasas. Ahora, ¿quiénes son vitamina K dependientes? Fácil. El 2, el 7, el 9, ¿correcto? Y el 10. Estos son los famosos factores de coagulación vitamina K dependientes. ¿Ya? Muy bien. Y el objetivo, como te dije, es formar la malla de fibrina, ¿correcto? Ya, pero una vez que se activa esto, no puedes dejarlo así nomás, pues si no terminaríamos hipercoagulados, ¿correcto? Muy bien. Por lo tanto, doctores, lo que tenemos que hacer es contrarrestar. Entonces hay un control de la hemostasia secundaria, ¿correcto? Ese control, doctor, está dado por sistemas. Sistema anticoagulación, sistema fibrinolítico y otro que incluso regula esto de acá, que es el sistema antifibrinolítico, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿quién pertenece al sistema de anticoagulación, doctores? Pertenecen al sistema de anticoagulación la antitrombina 3, la famosa proteína C y proteína S, y el IB, el inhibidor de la vía extrínseca, ¿ya? Doctor, ¿y esto dónde actúan? Ok, lo que viene por acá es el IB. El IB viene por acá al factor 7, ¿correcto? Y lo bloquea. ¿Ok? Muy bien. Luego, la proteína C y S. La proteína C y proteína S, ¿ok? Lo que hacen es venir por acá y bloquean al 8. ¿Ok? Venir por acá y bloquean al 5. Por eso lo puse un poquito más metido el 8. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Me falta la antitrombina 3. La antitrombina 3 viene por acá, ¿correcto? Y bloquea al 12, al 11, al 9, pero principalmente al 10 y al 2. Principalmente al 10 y al 2. ¿Correcto? Muy bien. El sistema de anticoagulación. ¿Correcto? Datito, ¿quién regula a la proteína C y a la proteína S? Lo regula la trombomodulina. La trombomodulina, que también, por cierto, es brindado por el endotelio. ¿Ya? La proteína C y S es regulada por la trombomodulina y esta trombomodulina es brindada por el endotelio. ¿Correcto? Muy bien. ¿Quiénes pertenecen al sistema fibrinolítico, doctor? Ahí tenemos, doctores, en el sistema fibrinolítico el TPA o el UPA o también el 12 activado, el 11 activado y la famosa calicreína. ¿Correcto? Calicreína. Muy bien, voy a dibujar acá dos. Acá tengo al TPA, ¿correcto? Y al UPA. El TPA, por si acaso, es conocido como el activador del plaminógeno tisular. Y el UPA, la famosa uroquinasa. ¿Ya? Nuevamente, activador del plaminógeno tisular y la uroquinasa. Dos representantes nada más. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace este grupo de sistema fibrinolítico? Esto de acá, lo que hacen, doctores, es venir por acá y estimulan la conversión de plasminógeno en plasmina, es decir, lo activan, ¿correcto? Para que rompan la malla de fibrina, ¿ok? Muy bien, de esa manera contrarresta. Ahora, por otro lado, doctores, por otro lado, ¿ya? No todo puede ser así tampoco. Hay alguien que contrarresta además al sistema fibrinolítico, el sistema antifibrinolítico, ¿ya? ¿Quiénes pertenecen al sistema antifibrinolítico? El alfa-2 antiplasmina, y también, doctores, el PAI-1. ¿Ya? Estas dos, mira, alfa-2 antiplasmina y el PAI-1. Doctor, ¿cómo actúan estos? Ok, el alfa-2 antiplasmina va sobre la plasmina y lo bloquea, ¿correcto? Y el PAI-1 viene por acá y bloquea a este grupito, al TPA, o sea, al activador del plaminógeno tisular, y al UPA, o sea, a la uroquinasa. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien, de esa manera se regula, doctores, lo que es la hemostasia secundaria. ¿Ya? Ahora, hay fármacos acá que me gustaría que recuerdes, como por ejemplo las heparinas y la warfarina.
Comencemos con las heparinas. Las heparinas, doctores, son anticoagulantes parenterales, dentro del grupo de los anticoagulantes parenterales. ¿Correcto? Muy bien. Tipos. Ok, las heparinas, doctores, que se pueden producir o que se ven naturalmente, ok, es la heparina no fraccionada, o sea, la de alto peso molecular. El otro es la heparina de bajo peso molecular, que sí es fraccionada. Y hay otra, doctores, que no es de manera natural, sino que lo tienes que producir de manera sintética, el famoso fondaparinux, ¿ya? Igual lo voy a poner acá, fondaparinux. ¿El mecanismo de acción cuál es? Ya sea la no fraccionada o la de bajo peso molecular o incluso el fondaparinux, lo que hacen es, doctores, aumentar o potenciar la actividad de la antitrombina 3. Principalmente para que actúen sobre el 10 y el 2. ¿Correcto? Potencia la actividad de la antitrombina 3. ¿Cómo controlo a la heparina? Bueno, la que requiere control es la heparina no fraccionada. La heparina no fraccionada. ¿Y eso con qué lo controlo? Con el TTPA. ¿Correcto? Lo controlo con el TTPA. ¿Cuál es el antídoto si es que se me pasa la mano? ¿Qué? ¿Por qué se le puede pasar la mano, doctor? Al pasarme la mano con esta heparina me puede llevar a sangrados, que es la complicación más frecuente. También hay otra complicación que es la plaquetopenia inducida, así se llama, plaquetopenia inducida por heparina. ¿Correcto? Plaquetopenia inducida por es otra reacción también que me gustaría que te acuerdas. Este es mediado por anticuerpos, ¿correcto? Esto es mediado por anticuerpos. Bueno, si se me pasa la mano, ¿cuál es el antídoto, doctor? El antídoto es el famoso sulfato de protamina. Sulfato de protamina. Por otro lado tenemos a la warfarina. La warfarina, doctores, también es un anticoagulante. Anticoagulante, pero en este caso es un anticoagulante por vía oral. ¿Ok? Mecanismo de acción, doctor, de la warfarina, lo que hace es bloquear a una enzima. Bloquea al famoso B-Cork. Famoso B-Cork. También conocido como epóxido reductasa vitamina K dependiente. Nuevamente, epóxido reductasa vitamina K dependiente. ¿Ya? Doctor, ¿cómo controlo el uso de la warfarina? Lo controlamos con el TPINR. Y recuerda, este INR, para decir que está bien anticoagulado con warfarina, debe estar entre 2 y 3. ¿Correcto? ¿Quién es el antídoto? Bueno, el antídoto lo puedo utilizar cuando se me pasa la mano. Y al pasarse la mano, doctores, ¿qué RAM puede generarse? Sangrados, que es el más frecuente, ¿correcto? Defectos congénitos, también se ha visto cuando se usa en la gestante, ¿correcto? ¿Ok? Y hay una condición que me gustaría que recuerdes llamado síndrome del dedo morado. Esto se ve en el pie, ¿ya? Síndrome del dedo morado en el pie. Bueno, cuando se te pasa la mano, por ejemplo, cuando hay sangrados, ¿ok? ¿Qué antídoto puedo utilizar? Lo que puedes utilizar acá es la famosa vitamina K. Su antídoto es la vitamina K. ¿Ok? Muy bien. No te olvides cuánto dura el efecto de la warfarina. La warfarina dura, doctores, de 2 a 5 días. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Por cierto, el de la aspirina y clopidogrel dura 7 a 10 días, que justamente es el tiempo de vida media de las plaquetas, por si acaso. ¿Ya? Ahora, doctor, clásicamente siempre me preguntan el TP, TTPA, TT, ¿esos qué controlan? Ok, si yo quiero evaluar la vía intrínseca, doctores, eso voy a utilizar el TTPA. Si quiero evaluar la vía extrínseca, utilizo el TPINR. Y si quiero evaluar la vía común, utilizo el TT, tiempo de trombina. ¿Correcto? Muy bien, eso viene a ser hemostasia secundaria, doctores. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, doctores, este es mapa mental de anemias. ¿Ok? Primero recordarte la definición de anemia, que viene a ser, doctores, una disminución de la hemoglobina. Es el mejor parámetro para definir anemia, ¿no? Y esto se va a ver de la siguiente manera. Ahí están los valores según, doctores, la edad, ¿no? Decir en recién nacido menor de 14 es algo en general, por si acaso. Tómalo con pinzas ese dato, ¿correcto? En realidad va a depender si es a término, pretérmino, etc. Bueno, pero en adultos o en mayores de 15 años, ¿ok? Cuando es varón es menos de 13. Cuando es mujer, menos de 12, para mayores de 15 años. Y acá es mujer no gestante. Pero cuando es una mujer gestante, es menos de 11. Tener cuidado acá,
Porque si bien te dicen menos de 11 gestantes, en el segundo trimestre, doctores, es menos de 10.5. Tener cuidado con eso. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, doctores, las anemias o los hematíes pueden tener alteraciones. ¿Ya? Hay dos términos acá. Anisocitosis y poiquilocitosis. ¿Correcto? Muy bien. La anisocitosis, doctores, es la variabilidad, ¿ok?, en el tamaño. ¿Ok? Es la alteración o la variabilidad en el tamaño. Anisocitosis. ¿Correcto? En cambio, la poiquilocitosis, doctores, es una alteración de la forma. ¿Correcto? Vamos a ponerlo por acá. Este viene a ser una alteración del tamaño, así se define anisocitosis. En cambio, esta viene a ser una alteración de la forma del hematío, la poiquilocitosis. ¿Ok? Por ejemplo, hay algunas formas que adopta dacreocitos, por ejemplo, mieloptisis, esquistocitos en anemia hemolítica microangiopática. Bueno, también puedo ver punteados basófilos en la intoxicación por plomo. Recuerda, además de punteado basófilo, ¿qué ves en la intoxicación por plomo? La microcitosis, o sea, un BCM bajo, ¿correcto? Y una hipocromía, o sea, un HCM bajo. Esas tres cosas debes acordarte de la intoxicación por plomo. 1, punteado basófilo. 2, es microcítica. Y 3, es hipocrómica. ¿Ya? Drepanocitos en anemia falciforme, acantocitos en esplenotomizados, por ejemplo. Son algunos ejemplos de alteraciones en la forma, ¿ya? Muy bien. Si vamos con la alteración del tamaño, recuerda que la anisocitosis, doctores, se va a evaluar con el RDBW. La prueba que evalúa esto es el RDBW, el cual, para decir que está en anisocitosis, está elevado, generalmente más de 15%. ¿Ya? Más de 15%. ¿Correcto? Muy bien, listo. Ahora, si vemos entonces alteración del tamaño, puedo decir cuando es microcítica, normocítica y macrocítica. Es una manera general de clasificar las anemias. Microcítica cuando su BCM menos de 80, normocítica de 80 a 100 y macrocítica más de 100. ¿Correcto? Recuerda que la unidad es fentolitros. Menos de 80 fentolitros, 80 a 100 fentolitros y más de 100 fentolitros. ¿Correcto? Dentro de las microcíticas, obviamente, doctores, la vedette, la gran representante viene a ser la ferropénica, que por cierto, te voy diciendo, es la más frecuente de todas las anemias a nivel mundial. ¿Correcto? La segunda más frecuente a nivel mundial es la anemia inflamatoria o también llamada anemia por enfermedad crónica. ¿Correcto? Muy bien, entonces comencemos con la anemia ferropénica. Lo agrandamos, ahí está. Entonces la anemia ferropénica debes acordarte que la número 1 más frecuente a nivel mundial. ¿Correcto? Anemia ferropénica. ¿Ya? La etiología, hay 4 maneras de cómo te puede llevar a ferropenia. ¿Ya? Por la pobre ingesta, aumento de las pérdidas, disminución de la absorción o aumento de las demandas. Ejemplo de disminución de la ingesta, doctor. Por ejemplo, si la paciente es una paciente desnutrido o si tiene, por ejemplo, no se alimenta adecuadamente. O sea, una anorexia nerviosa. ¿Correcto? Aumento de las pérdidas, doctor. Ok, por ejemplo, clásicamente, doctores, en pacientes adultos, ok, en países con alto nivel socioeconómico, las neoplasias del tracto gastrointestinal. ¿Correcto? Por ejemplo, cáncer de colon, cáncer gástrico. ¿Ok? O de repente una úlcera péptica también, ¿correcto? Entonces acá, úlcera péptica. Disminución de la absorción, recuerda, datito, fisiología. Doctores, el hierro normalmente se absorbe a nivel de duodeno y yeyuno proximal, ¿correcto? El mejor hierro que se absorbe es el hierro ferroso y el menor es el hierro férrico. El hierro ferroso es el mejor, no te olvides, ¿ya? Muy bien. Por problemas gastrectomizados o pacientes que no tienen intestino delgado, ¿no? Pacientes gastrectomizados o que no tienen intestino delgado. Ese también. ¿Por qué, doctor? Ya, doctor, yo entiendo la falta de intestino delgado porque es el lugar donde se absorbe, duodeno y yeyuno proximal. Perfecto, pero ¿por qué el estómago? Ah, doctores, recuerden, para una adecuada absorción es necesario un ácido, ¿correcto? El pH ácido ayuda en la absorción. ¿Y quién le brinda ese pH ácido? El estómago, ¿ok? Muy bien. El ácido clorhídrico, ¿no? Muy bien, el aumento de las demandas. Por ejemplo, hay 2 etapas, por ejemplo, doctores, hay 2 etapas en la vida, doctores, que yo ya sé que un pediátrico va a ser anemia, cuando es etapa de lactante y adolescente, ¿ok? Por el crecimiento que tienen ellos, ¿ya? Es por aumento de demandas. En 2 momentos en la vida del pediátrico que yo ya sé que va a ser anemia, ¿ok? Muy bien, doctores.
Ahora, si nos pasamos a la clínica, bueno, antes de la clínica mencionarte de repente que hay fases fisiopatológicas en la anemia ferropénica, ¿no es así? Hay 3 fases, no te olvides. La depresión del depósito, la eritropoiesis ferropénica y la anemia ferropénica establecida, ¿ok? Bueno, muy bien. Si vamos a la clínica, doctores, recuerda que como toda anemia, esta anemia ferropénica va con un síndrome anémico. Es decir, te van a decir cansancio, fatiga, ¿correcto? Intolerancia al ejercicio, palidez, aumento del sueño, cosas generales que toda anemia va a desarrollar, un síndrome anémico. Doctor, pero entonces, ¿qué me va a orientar a mí a decir que esta es una anemia ferropénica? Búscale datos que te orientan, como por ejemplo, la coiloniquia. Eso te dice que es una anemia más que todo ferropénica. La pica o también comer hielo. Eso te dice, ¿sabes qué? Parece ferropénica. La glositis, la depapilación de la lengua, también te dice que es una ferropénica, te orienta a pensar eso. La queilosis, la queilitis, eso también nos dice que esta es una anemia, nos está orientando a pensar en anemia ferropénica. Otro doctor, por ejemplo, el síndrome de piernas inquietas, por ejemplo, o lo que viste en gastro, el síndrome de Plummer-Vinson, también eso te orienta a pensar que esta es ferropénica. ¿Ya? Voy a poner acá, síndrome de Plummer-Vinson, síndrome de piernas inquietas, ¿no? Piernas inquietas. Eso te orienta a pensar que esto parece que fuera esta anemia ferropénica, ¿ya? Diagnóstico, doctor. Ok, la prueba que más preguntan, doctores, que es la más específica, ¿no? La más útil, es la ferritina. La disminución de esta ferritina. Recuerda que la ferritina es la forma de hierro en depósito, al igual que la hemosiderina. ¿Ya? Los reticulocitos también van a estar bajos, claro, como no hay hierro no se produce, entonces no va a salir nuevos hematíes. ¿Qué pasa con el porcentaje de saturación de transferrina? El porcentaje de saturación de transferrina va a bajar. ¿Por qué, doctor? Recuerda que la transferrina es el transportador de hierro. Si no hay hierro, esa transferrina va a estar vacía, ¿ok? Entonces va a estar menos saturada. Entonces su porcentaje de saturación va a estar bajo. Pero su capacidad de saturarse, o sea, su espacio vacío, va a estar mayor. Su capacidad de saturación de transferrina, también llamado, esto también se le llama TIPC, ¿correcto? Capacidad de saturación de transferina o TIPC, ¿ya? Si yo les pido una espiral médula ósea, doctores, puedo evaluar el depósito en tejido, o sea, en este caso en médula ósea, ¿no? Para evaluar la hemosiderina. Recuerda que la hemosiderina es el depósito en el tejido, ¿ya? Una pregunta vino y pusieron así, ¿cuál es la prueba más fiable? Y era pues la hemosiderina, ¿ya? Bueno, obviamente va a haber microcitosis, es decir, un HCM menos de 80 femtolitros y una hipocromía, o sea, discúlpame, acá es BCM, correcto, y acá es HCM, menos de 27 picogramos, ¿correcto? Muy bien. Doctor, para el tratamiento, ok. Obviamente, doctores, lo primero es manejar la causa de esto. Si es un cáncer, es una úlcera péptica, es una desnutrición, maneja la causa. Entonces, lo primero es manejo etiológico. ¿Ya? Lo primero. Ya, doctor. Luego de eso, hay que darle hierro, ¿correcto? Y todos los hierros que se dan es en base a la dosis, es en base al hierro elemental. ¿Ok? Ahora, doctor, yo le puedo dar hierro por vía oral o por vía parenteral. Lo mejor es lo más fisiológico, es decir, por vía oral. ¿Correcto? Ya, si voy a dar por vía oral este hierro, doctores, recuerda que la dosis para adulto y para niño, para adulto 150 a 200 miligramos por día y para niño 3 a 5 miligramos por kilo por día de hierro elemental. Esto es en base al hierro elemental, por favor, ¿ok? Idealmente no darlo con antiácidos, no darlo con folatos o también no darlo con oxalatos tampoco, no darlo con fitatos. Más bien, ¿qué sí debo darle? Sí darle con ácido ascórbico, es decir, vitamina C, ¿correcto? Es más, hasta con tabletita de vitamina C, ¿ya? Muy bien. Ahora, para ver la respuesta, doctor, para ver la respuesta si estoy haciendo un adecuado tratamiento, está yendo bien mi paciente, ¿ok? Yo le pido los reticulocitos, la elevación de esto, ¿ok? Inician su elevación, por si acaso, ponlo ahí, inician entre el día 2 y día 3, ¿correcto? Día 2, día 3. Pero se dicen que ya están bien elevados, doctores, entre el día 5 a 10, ponle acá, ya en vez de 7, a 10, ¿correcto?
bien elevados. Entonces, si te pregunta, ¿cómo yo evalúo la respuesta al tratamiento con hierro? Con lo que es, doctores, reticulocitos, ¿ya? La hemoglobina, ¿cuánto se demora a subir después, doctores, de un adecuado tratamiento con hierro? 4 a 6 semanas después, ¿ok? Recién ahí se eleva la hemoglobina, ¿correcto? Muy bien. Y se dice que ya está bien elevado a los 3 a 4 meses, ¿correcto? 3 a 4, bien elevado. Muy bien, o sea, se normaliza. La hemoglobina se normaliza. Muy bien, ¿ok? Doctor, ¿por cuánto tiempo hay que darlo? Mira, una vez que la hemoglobina ya se normaliza, ¿ok? Hay que darle 3 a 6 meses más. Algunos dicen 3 a 4 meses incluso, ¿ya? 3 a 6 o 3 a 4 meses, como viene en pregunta de examen. ¿Para qué? Para llenar los depósitos. La idea es llenar los depósitos, ¿correcto? Entonces, el principal tratamiento es vía oral. Yo le puedo dar también parenteral. Ahora, si vas a dar parenteral, ¿ya? Voy a ponerlo por acá. Si voy a dar por vía parenteral, acá voy a poner 1 en romanos y acá voy a poner 2 en romanos. Muy bien. Si lo voy a dar por vía parenteral, doctor, la mejor vía parenteral es la vía endovenosa, ¿ya? Hay también intramuscular e incluso hay transdérmica, ¿ya? Pero no se suele recomendar. La mejor es la vía endovenosa, dentro de las parenterales, por si acaso, ¿ah? ¿Correcto? Y uno que se suele utilizar muy recomendado es el hierro dextrano de bajo peso molecular, por si acaso, ¿ya? No te olvides que para calcular cuánto hierro le voy a dar por vía endovenosa, utilizamos la fórmula de Ganzoni, no te olvides, ¿ya? Muy bien. Ahora, si voy a utilizar hierro por vía oral, doctores, ¿ya? Hay varias presentaciones, ¿ya? Debes acordarte de eso. Hay presentación sulfato ferroso, como estás viendo acá. Hay presentación gluconato ferroso y hay fumarato ferroso. El sulfato ferroso, ¿cuánto hierro elemental tiene? Tiene 20% de hierro elemental. Y el gluconato ferroso, doctores, tiene solamente 12%. Y el fumarato ferroso tiene 33% de hierro elemental, por si acaso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por cada tableta de 300 miligramos de sulfato ferroso, ¿cuántos miligramos hay? Hay 60 miligramos de hierro elemental, ¿no? Porque es el 20%. Muy bien. Otras causas, doctores, de de microcitosis y que a la vez es hipocrómica, la intoxicación por plomo, que va con basófilos, las talasemias. Recuerda que la talasemia es una anemia hemolítica congénita, ¿correcto? Que te lleva a gran microcitosis, ¿ah? Tremenda microcitosis. Es la que más microcitosis hace, no te olvides, datito, ¿ya? Y otro es la anemia sideroblástica, también tenemos por acá, por ejemplo, ¿correcto? Muy bien, como causas de microcítica, pero a la vez hipocrómica, ¿correcto? Ahora, microcítica y ahora normocrómica, mira, microcítica y normocrómica es la anemia por enfermedad crónica. ¿Qué, doctor? Sí, la anemia por enfermedad crónica generalmente te lleva a normocítica, normocrómica, ¿no es así? Pero también puede llevarte a microcítica y normocrómica, ¿ya? Ten cuidado. No es tan frecuente, pero bueno, te lo puede llevar. Muy bien. Pasemos a hablar a una representante de las normocíticas, como es la anemia aplásica. Lo agrandamos, ahí está. Doctores, la anemia aplásica, ¿ya? O aplasia medular en realidad, ¿no? Ya, esta anemia aplásica puede haber dos grandes tipos, ¿correcto? Causa adquirida o causa congénita hereditaria. Esta, doctores, es la más frecuente, porque representa el 80 a 85% de los casos, ¿correcto? En cambio, la congénita representa un 15 a 20% de los casos. Por lo tanto, la adquirida viene a ser la más frecuente. Ahora, dentro de las adquiridas, doctores, la más frecuente de lejos, de lejos la más frecuente viene a ser, doctores, la idiopática, ¿correcto? Con un 70% del total. 70% del total, ¿correcto? Pero todas las demás son causas adquiridas, pero secundarias, ¿correcto? O sea, que sí se encuentra la causa. Por ejemplo, cloranfenicol, AINES, el famoso virus Epstein-Barr, también conocido como virus herpes humano número 4, VIH, hepatitis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, dentro de las congénitas, ¿quién es la más frecuente? La más frecuente viene a ser la anemia de Fanconi.
Recuerda que esta anemia de Fanconi, voy a ponerlo por acá, es de herencia autosómica recesiva, ¿correcto? No te olvides que el gen más frecuentemente alterado es el gen FANCA. El más frecuente es el gen FANCA, ¿no? Acuérdate por el nombre, Fanconi, el gen FANCA, que por cierto se ubica en el cromosoma 16. Doctor, ¿y cómo viene este paciente? ¿Cuándo lo voy a sospechar? Ok, este paciente va a venir con anemia aplásica, que generalmente se presenta entre los 5 a 10 años de edad, ¿más qué cosa? Más esto, alteraciones en los dedos, en la mano, ¿correcto? Y en el radio, ¿ya? Alteraciones en la mano y en el radio, ¿correcto? Ahí voy a pensar en la famosa anemia de Fanconi, ¿ya? Hay otro como por ejemplo, acá dice Diamond, ¿no? En realidad es Schwarzman Diamond. Schwarzman Diamond, ¿ya? Por si acaso, así es su nombre completo. Bueno, listo, esa es anemia plástica. Ahora, la clínica, doctor, ok, lo que pasa en la anemia plástica es que las células hematopoyéticas no están funcionando, o están alteradas, o están ausentes, ¿correcto? Muy bien. Clínicamente, ¿cómo viene? Viene con palidez, taquicardia, viene con petequias, equimosis y viene con infecciones, ¿correcto? Esto, si yo le tomo exámenes, el paciente va a venir con esta clínica, con esto, con esto y con esto. Si yo le tomo exámenes, esta palidez, taquicardia es la evidencia de la anemia. Esta petequias, equimosis es la evidencia de la plaquetopenia. Y las infecciones es la evidencia clínica de la leucopenia, ¿correcto? De la leucopenia, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo viene el paciente? Anemia, plaquetopenia y leucopenia. El paciente va a venir con un cuadro conocido como pancitopenia. Pero ten cuidado, ¿ah? No te olvides. Si a ti te dice un caso clínico pancitopenia, puede haber dos situaciones. Que te diga pancitopenia sin visceromegalia y sin adenopatías, correcto. Ahí tengo que pensar entonces en anemia plástica. Pero si yo te digo con visceromegalia, con adenopatías, pienso en leucemia aguda, ¿correcto? No te olvides, ¿ah? Muy bien. Para el diagnóstico, doctores, obviamente hay que buscar el problema o buscar dónde está el problema. El problema está en la médula ósea, entonces ahí busco. Voy a pedirle un aspirado de médula ósea, ¿correcto? Recuerda que los aspirados de médula ósea normalmente se van a aspirar en el esternón o en la cadera. Esternón o cadera, ¿correcto? O sea, pelvis, ¿ya? ¿Qué voy a ver en un amo? En un amo, doctores, voy a ver una aspiración seca, ¿ya? En amo, lo que yo veo es la famosa aspiración seca. Doctor, ¿y en qué consiste la aspiración seca? Correcto. Normalmente recuerda, ¿ok?, que la médula ósea hay dos tipos, la médula ósea amarilla y la médula ósea roja. La médula ósea roja son las células hematopoyéticas y la médula ósea amarilla son adipocitos. Y el volumen que ocupan ellas es 50% cada uno. O sea, una médula ósea tiene 50% de ella es médula ósea roja y 50% de ella es médula ósea amarilla. ¿Correcto? Ya, pero ¿qué pasa en la anemia plástica, doctores? Se convierte en una médula ósea seca. ¿Qué significa eso? Que la médula ósea roja cae, es decir, la celularidad de las células hematopoyéticas cae, y la médula ósea amarilla aumenta, es decir, aumenta los adipocitos. Ya que no hay células hematopoyéticas, ese espacio no puede quedar vacío, tiene que ser ocupado con los adipocitos. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, si yo le pido una biopsia, ¿ya?, como estamos viendo acá, es otra prueba, biopsia normal sería así. Mira, esto de acá, donde ves pues hematíes, lo blanquito vienen a ser adipocitos. Pero en una anemia aplásica, miren cómo hay zonas donde hay adipocitos y hay zonas donde no hay hematíes. Eso se llama médula endámero o endamero, ¿no? Como el tablero pues del ajedrez, ¿correcto? Donde hay adipocitos, células hematopoyéticas, adipocitos, células hematopoyéticas, como el tablero del ajedrez. Médula endamero le llaman eso, ¿correcto? Muy bien. Listo. Ahora, para el tratamiento, doctor, ok, para el tratamiento va a depender de la edad. Estoy hablando del tratamiento de la adquirida idiopática, que es la más frecuente, ¿ya? Tratamiento, ok, de la anemia aplásica adquirida idiopática, ¿ya? Adquirida idiopática.
¿correcto? Su tratamiento. Veamos, la más frecuente, pues. Bueno, antes de darle este tratamiento específico, ¿ya? Lo que hacemos primero es manejo de las citopenias. Manejo de las citopenias. Doctor, ¿cómo puedo manejar la citopenia? Por ejemplo, para la hemoglobina baja, o sea, para la anemia, transfusión de paquete globular. Para plaquetopenia, transfusión de plaquetas. Además, para la anemia le puedo dar eritropoyetina. Además, para la plaquetopenia le puedo dar un agonista del TPO, o sea, de la trombopoyetina. Y para la leucopenia le doy el famoso filgastrin, que es el factor de crecimiento, factor estimulante del crecimiento granulocítico, el filgastrin, ¿correcto? Muy bien. Ahora, pero ya el otro, ¿cuál sería? El otro, ese es uno, manejo de las citopenias. Lo segundo sería ya darle trasplante de progenitores hematopoyéticos o inmunosupresores. Para eso va a depender de la edad. Si es menor de 20 años, definitivamente le doy trasplante de progenitores hematopoyéticos. Si es mayor de 50 años, no puedo utilizar eso y voy a utilizar los inmunosupresores. ¿Correcto? Doctor, ¿a qué me refiero con inmunosupresores? Me refiero a la famosa ciclosporina más globulina o gamma globulina antitimocítica. Antitimocítica. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, pero si tiene entre 20 y 50 años, doctor, ¿qué hago? Ahí pregúntate, ¿podré hacer? Ahí pone un interrogante acá. Interrogante. ¿Podré o soportará? Es un cuestionario que hace el hematólogo ya. ¿Soportará hacerle un trasplante de progenitores hematopoyéticos? Si la respuesta es sí, sí lo va a soportar, ok, hazlo. Si la respuesta es no, no lo va a soportar, no lo va a tolerar. Dale inmunosupresores, como si fuera un mayor de 50 años. O sea, ciclosporina más gamma globulina antitimocítica. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, hay otras causas, doctores, que te llevan también a anemia normocítica, como por ejemplo la enfermedad renal crónica. ¿Y esto por qué? Como falla el riñón, falla la producción de de eritropoyetina, que por cierto, recuerda, su gen, ¿dónde se encuentra? En el cromosoma 7, no te olvides. Principal producción, 80% en el riñón. Por eso, cuando hay una falla renal crónica, cae la eritropoyetina y te lleva a una anemia. En este caso, anemia normocítica. ¿Ok? Y normocrómica generalmente, ¿no? Normocítica y normocrómica, los dos a la vez. Anemia del prematuro, otro ejemplo. Pérdidas agudas, o sea, sangrados agudos, también te llevan normocítica, normocrómica. Y hemólisis agudas también. Crisis hemolíticas también te llevan normocítica, normocrómica. ¿Correcto? Muy bien. Veamos ahora un representante de las anemias macrocíticas, que es la anemia megaloblástica. ¿Ok? Muy bien. Anemia megaloblástica. ¿Ya? Ahora, doctor, ¿cuál viene a ser la etiología, pues, de esta anemia megaloblástica? Bueno, para que te lleve una anemia megaloblástica es por la deficiencia, ¿correcto?, de B12 o debido a la deficiencia de B9. Y hay varias cosas que llevan a esto, ¿correcto? Un montón que te puede llevar a deficiencia de B12 o un montón de cosas que te puede llevar a deficiencia de B9, ¿correcto? Por ejemplo, doctores, causas que me llevan a deficiencia de B12 de repente. Por ejemplo, el pobre aporte, ¿no? La falta de dieta, ¿no? O los veganos para B12, ¿ok? Estoy diciéndote acá las causas de deficiencia de B12, ¿ya? Disminución del aporte, anemia perniciosa, que es una enfermedad autoinmune mediada por anticuerpos que van dirigidos, o autoanticuerpos dirigidos contra el factor intrínseco, contra las células parietales, ¿correcto? Anemia perniciosa. Acá ponle vegetarianos, ¿ya? Vegetarianos. Muy bien. Infecciones tipo parásito, tipo Difilibotrum, que es un platelminto, ¿correcto? Que le gusta ubicarse en el ilion terminal, que es el lugar normal donde se absorbe la B12. Se ubica ahí, ¿por qué? Porque este Difilibotrum impide la absorción de B12 ya que lo consume, ¿ya? Ectomías. ¿Ectomía de qué? De estómago, ¿correcto? O sea, gastrectomía. O ectomía, doctores, de ilion. ¿Ok? La ectomía de estómago, porque al perder el estómago ya no hay célula parietal, por lo tanto no hay factor intrínseco, por lo tanto no se absorberá la B12. Ilion terminal, ¿por qué?
La ectomía de ilium, porque recuerda que normalmente la B12 o cianocobalamina se absorbe a nivel de ilion terminal mediante una endocitosis, ¿correcto? Principalmente por transporte activo, aunque también puede haber transporte pasivo. El transporte activo lo hace por endocitosis, ¿ok? Muy bien. También hay deficiencia o causa de deficiencia B9, te lo voy a poner por acá, ¿ya? Causa de deficiencia de B9, ¿correcto? Como por ejemplo, doctor, como por ejemplo también disminución del aporte, o sea, problema nutricional, no se alimenta adecuadamente de nutrición. Enfermedad celíaca, por ejemplo, enfermedad celíaca, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más, doctor? Por ejemplo, fármacos, el famoso metrotexate, ¿no? Muy conocido, metrotexate, que altera pues el metabolismo de la B9, ¿correcto? O trimetropin también, trimetropin, correcto. Un anticonvulsivante tipo la fenitoína también, ¿correcto? Muy bien, síndrome de intestino corto también, ¿ok? Síndrome de intestino corto. Bueno, por mencionarte algunos, ¿ya? Bueno, doctor, ¿y a qué me lleva eso? Ok, la deficiencia de B9 y la deficiencia de B12 te llevan a una alteración de la síntesis de ADN, ¿correcto? Doctor, entonces, ¿cuáles son los órganos o los lugares que más va a sufrir esa alteración de la síntesis de ADN? Los lugares en los cuales se requiere alto recambio de células, o sea, alta síntesis de ADN. ¿Cuáles son? La lengua, el estómago y la médula ósea, ¿correcto? Entonces, como se altera la médula ósea, te lleva a pancitopenia. Pero además, dentro de la médula ósea, doctores, esos hematíes que están mal formados, la médula ósea los reconoce como mal formados, como erróneos, y los comienza a lisar. Es decir, existe una hemólisis intramedular. Esto es lo que ocurre en la médula ósea, ¿ok? En el estómago te va a llevar una gastritis atrófica, ¿correcto? Y en la lengua te llevaría ¿a dónde? Te llevaría a una glositis, la famosa glositis de Hunter, ¿correcto? Muy bien, porque son los lugares con alta demanda de mitosis, ¿ok? Ya, pero además la deficiencia de B12 te hace una lesión neurológica, llevándote a una clínica conocida como mielosis funicular. Una clínica conocida como mielosis funicular, ¿correcto? Muy bien. Ahora, esa mielosis funicular, doctores, ¿en qué consiste? Ok, en primero va a haber una alteración de esto, a este nivel. Primero, una alteración de las columnas blancas posteriores. Entonces, lo primero es una alteración de las columnas blancas, ¿ok? Posteriores, ¿ok? ¿Y eso qué te lleva? Te lleva a clínica tipo, doctores, parestesias, ¿correcto? Alteraciones sensitivas, imposibilidad o dificultad para la marcha más que todo, ¿correcto? De los miembros inferiores. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, eso es lo que te podría llevar la alteración de las columnas blancas posteriores, no te olvides, ¿ya? Muy bien, entonces te llevan a alteraciones sensitivas, tipo parestesias de repente, ¿correcto? Ataxia, que es la alteración en la marcha, como te comenté, ¿ok? Luego se altera esto, acá y acá. ¿Qué son eso? Las columnas blancas laterales, por donde pasa la vía piramidal. Entonces se alteración de la columna blancas laterales, por donde pasa la vía piramidal. O sea, te da clínica de primera motoneurona. Clínica de primera motoneurona. Y por último, doctores, se afecta el encéfalo, ¿correcto? O sea, llevándote a una alteraciones mentales. Por ejemplo, doctor, psicosis, irritabilidad, etc. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a la clínica. Como toda anemia, doctores, va con un síndrome anémico. Palidez, taquicardia, fatiga, intolerancia al ejercicio, aumento del sueño, etc. ¿Ok? Signos que te van a orientar que esta es una anemia megaloblástica. La famosa glositis de Hunter, gastritis atrófica. Eso busca en el caso clínico, ¿correcto? Y si es por deficiencia de B12, se acompañará de clínica neurológica, como polineuropatías, que te dije, la alteración sensitiva, por ejemplo, y degeneración de médula espinal, ¿no? Que es la mielosis funicular, ¿correcto? Muchos dicen que es la más específica, ¿correcto? Viene en pregunta examen incluso, ¿ya?
Muy bien. Doctor, las pruebas diagnósticas, ok. Una de las pruebas que se suele alterar, doctor, es la más precoz, es la macrocitosis leve. La macrocitosis leve viene a ser la alteración más precoz. ¿Correcto? Macrocitos que son ovalados, como estamos viendo acá. ¿Ok? Macrocitos ovalados. Va a venir con pancitopenia, ya te comenté por qué. Los reticulocitos van a estar bajos, obviamente. Ahí hay esto, la polisegmentación de neutrófilos, típico de anemia megaloblástica. ¿Cuándo digo que está polisegmentado? Cuando tiene más de 5 segmentos los neutrófilos, ¿correcto? Ahora, para deficiencia de B12 también se pide, ¿ok?, el test de Schilling. El test de Schilling, doctores, es una prueba para ver la causa de por qué te está llevando una deficiencia de B12, encontrar la causa, ¿correcto? Tratamiento, obviamente, doctor, B9, B12, dependiendo de la deficiencia, ¿no es así? ¿Ok? Cuando hay una deficiencia de B12, se da B12 y B9. Cuando hay una deficiencia solo de B9, se da ácido fólico, ¿correcto? Entonces, ante una deficiencia de B12, generalmente se utiliza la B12, la cobalamina y B9. Pero cuando hay una deficiencia de B9, se da generalmente ácido fólico nada más, o sea, B9. ¿Correcto? Acá voy a poner ácido fólico, ¿ya? Ácido fólico. Muy bien. Listo. Otras causas que me llevan a macrocitosis, doctor. Por ejemplo, alcoholismo, hipotiroidismo, fármacos tipo la acidobudina, que es el AZT, ¿no? Y el síndrome mielodisplásico también te puede llevar a macrocitosis, por si acaso. Hepatópatas también, ¿ah? Hepatopatías también te puede llevar a un síndrome, discúlpame, a una macrocitosis. A una macrocitosis, ¿correcto? ¿Ok? Muy bien, esas son causas entonces de macrocitos o de macrocitosis. ¿Ya? No te olvides, alcoholismo, hipotiroidismo, hepatopatía, ¿correcto? También síndrome mielodisplásicos, también los reticulocitosis, otro, ¿ya? Los reticulocitosis también te puede llevar a macrocitosis, ¿ya? ¿Ok? Muy bien, doctores. Listo. Muy bien, doctores. Acá veremos las mapa mental de anemias hemolíticas, ¿correcto? Primero, cosas generales. Recuerda que hay una tríada clásica, la tríada de las anemias hemolíticas, que viene a ser la anemia, la esplenomegalia y la ictericia, ¿correcto? Muy bien. Pruebas de laboratorio que te apoyen a que esta es una anemia hemolítica. La bilirrubina aumentada a predominio indirecto, la LDH aumentado, transaminas aumentado, reticulocitos aumentado y aptoglobina consumido, ¿correcto? Además, otras pruebas que te puedes pedir es la prueba de Coombs, ¿ok? La cual, si es positiva, te dice que es una anemia hemolítica autoinmune, ¿correcto? Muy bien. Es una prueba que también te va a servir. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente la hemoglobina baja, el hematocrito bajo, obviamente, ¿no es así? Muy bien. Listo. Y hay pruebas o alteraciones que te puedes recordar, como por ejemplo la policromatofilia, que es algo que se presenta típicamente en HPN, hemoglobina neutroplásica nocturna, la esferocitosis, ¿correcto? Por ejemplo, los esferocitos, mejor dicho, de la esferocitosis hereditaria, por ejemplo, y normocíticas, recuerda cuando hay crisis hemolíticas, o sea, cuando hay una anemia hemolítica aguda, crisis hemolíticas, suelen ser normocíticas, ¿ya? Muy bien. Vayamos a lo importante. Vayamos a las anemias hemolíticas. Veamos congénitas. Agrandamos eso. Ahí está. Veamos anemias hemolíticas congénitas, doctor. Vamos a ver 4 acá. Esferocitosis, déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, falciforme y talasemia. ¿Correcto? Muy bien. Veamos. La esferocitosis, doctores, es una anemia hemolítica congénita intracorpuscular, o sea, es un problema propio de la hematía, ¿correcto? Del tipo de las membranopatías. Membranopatías, ¿correcto? Muy bien, doctor, ¿a qué se debe esta? Esta se debe, doctores, a la... primero, ¿qué herencia tiene? Es una herencia, no te olvides, principalmente autosómica dominante. También hay herencia recesiva, y cuando es recesiva es más grave, por si acaso, ¿ya? Pero esa herencia es autosómica dominante en el 75% de los casos, no te olvides, ¿ok? Y es por este motivo que esta de acá viene a ser la más frecuente de las anemias hemolíticas congénitas, la más frecuente, ¿correcto? Ya que las demás son de herencia recesiva o ligadas al sexo y por ende son menos frecuentes. Muy bien.
Ahora, ¿cuál es el problema acá, doctores? El problema es que hay una deficiencia de proteínas. ¿Ok? ¿Qué proteínas? Por ejemplo, espectrina, anquirina o la banda 3 también. ¿Ya? Banda 3 también. Ya, ¿eso qué genera? Genera, doctores, que se altere la forma del hematíe. De tener una forma bicóncava, lo convierte a una forma esférica. Y no solamente eso, y también aumenta la permeabilidad al sodio y al agua. ¿Correcto? Muy bien. Clásicamente, esta anemia hemolítica tipo eferitosis hereditaria va con la tríada clásica. ¿Ya? Va con la tríada clásica, que incluye anemia, ictericia y la esplenomegalia. Que por cierto, es una tremenda esplenomegalia, bien grande, ¿ya? Bien grande, ¿correcto? ¿Ok? Además, como buena anemia hemolítica que es, te hace cálculos pigmentarios negros, ¿no? En la vía biliar, ¿correcto? Ahora, su BCM, por si acaso, suele ser o bien normal, o sea, normocítica o microcítica. Pero hay algo bien característico, y acá corrígelo. Su CHCM no está disminuido, al contrario, está elevado, ¿ya? Cuando te digan anemia hemolítica congénita con CHCM elevado, ok, ahí marca, te apuesto, es ferristosis hereditaria, ¿ya? Su RDW también está aumentado por si acaso. ¿Qué prueba puedo pedir? La prueba de fragilidad osmótica, ¿correcto? Es decir, poner el hematíe, ok, en un medio en sodio, y en ese medio en sodio, un hematíe normal no le pasa nada, pero que como este hematíe de la ferristosis hereditaria tiene aumento de la permeabilidad de sodio, comienza a alisarse, ¿correcto? Muy bien. También obviamente vas a ver esto, ¿no? En lámina periférica, es decir, esferocitos, ¿ok? Muy bien. Otra prueba es la prueba de autohemólisis, ¿no? La prueba de autohemólisis. El tratamiento, doctor, muy bien. Para el tratamiento, ¿ya? Cuando son leves, observación nada más. Cuando son leves, ¿ya? Pero si son moderados a graves, tienes que dar el tratamiento de elección. ¿Cuál es el de elección? Esplenectomía. Muchos dicen que es el tratamiento curativo también, ¿ya? De elección o curativo, ¿correcto? La esplenectomía. Y si vas a hacer esplenectomía, recuerda que tiene que ser después de los 4 a 6 años, ¿ya? Para evitar infecciones severas por los capsulados. Y además le tienes que vacunar, ¿no? Vacuna para capsulados, que viene a ser, pues, doctores, para meningococo, para hemófilos influenza tipo B y para neumococo, ¿ya? Muy bien, esa es ferristosis hereditaria. Pasemos a otro, a la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Doctores, este también es una anemia hemolítica congénita, intracorpuscular, o sea, un problema propio del hematíe, pero del tipo de las enzimopatías. Es más, esta viene a ser la enzimopatía más frecuente. ¿Correcto? No te olvides. La segunda más frecuente es la deficiencia de piruvato quinasa, ¿ya? La segunda más frecuente. Muy bien. Esta de acá, doctores, ¿qué herencia tiene? Ok, tiene herencia recesiva, ¿ya? Recesiva ligada al sexo. O sea, se suele presentar en varones, ¿correcto? ¿Cuál es el problema acá, doctor? El problema es que te lleva a una disminución de glutatión reducido. ¿Por qué no hay glutatión reducido? Porque recuerda que esta enzima, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que está deficiente en esta enfermedad, ¿ok?, actúa sobre la vía de la monofosfato hexosa o pentosa monofosfato. Pentosa monofosfato. Entonces, como no hay, ¿no? Como no hay esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, entonces hay una alteración de la pentosa monofosfato. Por lo tanto, te lleva a una reducción de glutatión. Una disminución de glutatión reducido, mejor dicho. ¿Ok? Muy bien. ¿Y eso qué te lleva? A lisis, a ruptura, a muerte, llevándote una hemólisis que principalmente en los casos agudos o crisis es de tipo intravascular, aunque también puede tener extravascular, ¿ya? Muy bien. Por cierto, la ferristosis hereditaria es predominantemente extravascular, ¿ya? Ahora, doctor, pero si dice que viene en crisis, esta deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa viene en crisis generalmente, ¿no?, con hemólisis intravascular, ¿debe estar desencadenado por alguien esa crisis? Sí. ¿Por quién? Desencadenado por oxidantes. Te lleva a las crisis, ¿correcto? Y cuando hay crisis, generalmente es una hemólisis principalmente intravascular.
Pero recuerda, también hay componente extravascular, ¿ya? Acá también te lo voy a poner, ¿ya? La ferritosis hereditaria generalmente hace una hemólisis extravascular, por si acaso, ¿ya? Principalmente. Muy bien, listo. Ahora, ¿qué oxidante, doctor? Por ejemplo, fármacos, la sulfa, la primaquina, nitrofurantoína, los cuadros de acidosis, las infecciones y el famoso fabismo, que es el consumo de habas, ¿correcto? Muy bien, ellos son desencadenantes, no te olvides, ¿ya? Para el diagnóstico, doctor, le puedo pedir prueba molecular, aunque también puedo evaluar la actividad de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿no? Para ver su actividad, ¿está funcionando o no? ¿Ok? Ahora, el tratamiento, doctores, obviamente, primero que nada, es evitar los desencadenantes, ¿correcto? Evitar desencadenantes, lo primero que tienes que evitar, ¿ya? Si no, ya no viene con crisis, pues. Cuando son asintomáticos, manejo expectante nada más. Cuando son asintomáticos, manejo expectante, ¿ya? Pero cuando están en crisis, ¿correcto? Ahí le puede dar transfusiones. Transfusiones, cuando está en crisis, ¿correcto? ¿Ok? Acá, como principalmente es intravascular, ¿ya? Principalmente, entonces acá no es beneficioso la esplenectomía, por si acaso, ¿ok? No es beneficioso la esplenectomía. Muy bien, listo. Pasemos a otro. A la anemia falciforme, ¿ya? Esta es una anemia hemolítica congénita intracorpuscular, o sea, un problema propio del hematíe, del tipo de las hemoglobinopatías. Pero hay dos tipos, la cuantitativa y la cualitativa. En este caso viene a ser la cualitativa, ¿ya? Ya que la talasemia es la anemia hemolítica congénita intracorpuscular del tipo de las hemoglobinopatías cuantitativas. Mira, este es cuanti y este es quali, ¿ya? Muy bien, esta anemia de células falciformes, o también llamado drepanocitosis, doctores, ¿cuál es el problema acá? Primero su herencia, ¿no? Acá, doctores, generalmente van a tener herencia, ¿ok? La de tipo drepanocítica o anemia de células falciformes, herencia autosómica recesiva, por eso es menos frecuente que la eferocitosis, no te olvides, ¿correcto? Muy bien, ¿y en quién se suele presentar? Se suele presentar en pacientes afroamericanos, ¿correcto? Que se exponen a hipoxia. Un afroamericano que se expone a hipoxia, o sea, que viaja a altura. Esa historia siempre te van a contar, ¿correcto? Esa historia siempre te van a contar. Ya, doctor, ¿cuál es el problema acá? El problema es que hay un cambio de un aminoácido, ácido glutámico, por valina. Un aminoácido que forma la beta-globina, ¿ya? Un aminoácido de la beta-globina. Dándote acá una beta-globina, pero errónea, ¿ya? Entonces, cuando esa beta-globina se junte con otra beta-globina y estas dos beta-globinas se junten con dos alfa-globinas, formarán una hemoglobina A1 normal. Pero si esta hemoglobina errónea se junta con esta, discúlpame, beta-globina errónea, con otra beta-globina errónea, y estas con dos alfa-globinas, formarán una hemoglobina A1 errónea, llamada hemoglobina S. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que ocurre. Doctor, ¿y en la clínica con qué va a venir? Ok, en la clínica, doctores, vienen con crisis vasooclusivas. ¿Correcto? Crisis vasooclusivas. Ya que, ¿qué pasa? Doctores, esta hemoglobina A1 normal formará una hematíe normal, pero esta hemoglobina S formará una hematíe en forma de hoz, y dentro de los vasos sanguíneos precipita, obstruyendo los vasos sanguíneos, ¿correcto? Por eso te lleva a una crisis vasooclusivas. ¿Y esa crisis vasooclusiva con qué viene? Dolor. Vienen con dolor, puede ser óseo, ¿ok? Dolor abdominal también, que te puede llevar a infarto del vaso, principalmente infarto del vaso. Como obstruyen la luz de los vasos sanguíneos, impide el riego de sangre, ¿correcto? Muy bien. Característicamente pueden llevarte una osteomielitis, y ahí la bacteria más frecuentemente relacionada es la salmonella, ¿ya? Osteomielitis por salmonella, al toque, marca anemia falciforme, ¿ok? Muy bien, y en la lámina periférica vamos a ver justamente esos hematíes en media luna, o también llamado falciforme, ¿correcto? Muy bien. Ese es para lo que es la drepanocitosis. Dentro de los exámenes, además de esto, ¿ya? Dentro de los exámenes, además de la lámina periférica, ¿ok?
También puedes encontrar otras cosas, como en lámina periférica, los cuerpos de Howell-Jolly. Los cuerpos de Howell-Jolly. ¿Correcto? ¿Ok? También puedes utilizar otra prueba con la prueba de falsiformación. ¿Ok? Y también la electroforesis de hemoglobina. Otra prueba es la electroforesis de hemoglobina. ¿Para ver qué? Para encontrar la hemoglobina S. ¿Ok? Para encontrar la hemoglobina S. Doctor, el tratamiento, bueno, el tratamiento en estos casos, doctores, va a ir dirigido, ¿no?, a manejar ese dolor, a esas crisis vasoclusivas, o sea, darle sintomáticos. Hay que darle sintomáticos, doctores, ¿correcto? ¿Qué incluye eso? Hidratación y analgesia, ¿ya? Estos van a vivir de transfusiones periódicas, ¿correcto? ¿Ok? Y como le falta esa hemoglobina S, doctores, que tiene, no sirve, no funciona, entonces hay que utilizar otra hemoglobina, la hemoglobina fetal, por ejemplo, ¿correcto? Pero se produce normalmente poco, entonces hay que hacer que se produzca más. Para hacer que se produzca más hemoglobina fetal y por ende reemplace a la hemoglobina S, voy a utilizar la deferoxamina. Discúlpame, la hidroxiuria. Deferoxamina es un quelante, ¿ya? La hidroxiuria. Hidroxiuria. ¿Correcto? ¿Ok? Muy bien. Por el infarto del vaso, doctores, pierde su vaso, hay que vacunarlo también. ¿Ok? Y como va a recibir varias transfusiones de manera periódica, se puede sobrecargar de hierro. Hay que darle deferoxamina. ¿Ya? Ahora, cuando hay muchas crisis vasoclusivas, también hay que hacer que la sangre se diluya. Entonces puede hacer hemodilución con exsanguinotransfusión parcial. ¿Ya? Por si acaso. Muy bien. Listo, pasemos a otro. Pasemos, doctores, a la talasemia. Como te dije, la talasemia es una anemia hemolítica congénita intracorpuscular del tipo de las hemoglobinopatías cuantitativas en este caso. ¿Ok? Vamos a hablar de la talasemia beta o beta talasemia mayor, ¿ya? Vamos a hablar de esa, de la beta talasemia mayor. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa acá, doctor? No hay beta globina, ¿correcto? La beta globina no hay. Por lo tanto, acá lo que estoy diciendo es que más frecuente es deficiencia de beta, ¿ya? Por eso estoy hablando de beta globina o beta talasemia mayor, mejor dicho. ¿Ok? Muy bien, entonces hay una deficiencia de la beta globina en este caso, para beta globina mayor. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es lo que pasa, doctor? Entonces, como no hay beta globina, entonces la alfa globina no se va a poder unir a la beta globina. Entonces esa alfa globina va a estar disuelta. Bueno, va a estar disuelta o no, va a estar suelta en el hematíe y comienza a precipitar dentro del hematíe. ¿Correcto? Muy bien, por lo tanto, la hemoglobina A1 no va a haber. Claro. Entonces, en compensación a eso, ¿qué hace la médula ósea? Aumenta la producción de hemoglobina A2 y de la hemoglobina principalmente fetal. Solito la médula ósea lo hace, a diferencia del falciforme, que no lo hacía. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, esta anemia, doctores, tipo beta talasemia mayor, te lleva a anemias muy severas, haciendo, doctores, que los lugares donde se producen las células sanguíneas, o sea, la médula ósea, comienza a trabajar demasiado, comienza a trabajar exageradamente. Entonces, ese espacio de la médula ósea, como está trabajando bastante, se aumenta. Al aumentar el espacio, hay alteraciones óseas entonces, como por ejemplo la facies en cara de ardilla, ¿no? O facies de cara de ardilla, o por ejemplo el cráneo en cepillo, ¿no? En la radiografía. ¿Ok? Muy bien. En la radiografía de cráneo. Úlceras distales también puede haber, ¿no? Como buena anemia hemolítica que es. Y es la que más microcitosis hace, no te olvides. Las talasemias son las que más microcitosis hacen. ¿Correcto? O sea, hematíes muy pequeñitos. Bueno, también puede haber diagnocitos por acá. ¿Ok? Muy bien. Dentro de los exámenes, ¿qué prueba pediría, doctor? Pediría, por ejemplo, la electroforesis de hemoglobina. La electroforesis de hemoglobina. Doctor, ¿y eso para qué me sirve? Para decirte cuánta cantidad hay de cada hemoglobina. Entonces, ¿qué te va a decir acá? Doctor, no hay beta globina. No hay hemoglobina 1, mejor dicho. Eso es lo que te va a decir. No hay hemoglobina 1. ¿Correcto? Muy bien. Tratamiento, ya. Estos sí viven de un montón de transfusiones. Viven de hipertransfusión, un montón, doctor. Como va a recibir un montón de transfusiones, entonces hay que darle su quelante. Deferoxamina. ¿Correcto? Deferoxamina.
Doctor, ¿la hidroxiurea también? No, en este caso no se suele utilizar la hidroxiurea, no hay respuesta. ¿Por qué? Porque ya la médula ósea está produciendo más hemoglobina fetal y más hemoglobina 2 para compensar la falta de hemoglobina 1. ¿Correcto? Y bueno, lo ideal sería un trasplante de médula ósea, o sea, trasplante de progenitores hematopoyéticos. ¿Correcto? Ese sería para lo que es la beta-talasemia. ¿Ok? Muy bien. Empezamos. Muy bien. Veamos hemólisis adquirida, doctores. ¿Ya? Hay una hemólisis adquirida, ¿ya?, que es intracorpuscular, y una hemólisis adquirida extracorpuscular. Dentro de la extracorpuscular hay un montón, pero voy a hablarte acá del autoinmune. ¿Cuándo pienso en una anemia hemolítica autoinmune? Cuando te dicen CUMS positivo. Cuando te dicen CUMS positivo, doctores, es una anemia hemolítica autoinmune. ¿Ok? Ahora, acá hay varios tipos. Voy a recordarte dos. La de anticuerpos calientes, y acá en vez de poner anticuerpos fríos, pon de crioaglutininas. ¿Correcto? Crioaglutininas. ¿Ya? Muy bien. La de anticuerpos calientes, doctores, está mediado principalmente por IgG. ¿Ok? Y la de anticuerpos tipo crioaglutininas son IgM. ¿Correcto? Muy bien. La de anticuerpos calientes va con una hemólisis tanto extravascular como intravascular. Los dos. ¿Ya? Al igual que esta, intravascular, aunque también extravascular. Ahora, la causa, doctores, ¿ya? Puede haber causa idiopática, ¿correcto? O puede haber causa secundaria, por ejemplo, en el contexto de un síndrome de Evans, un lupus, una leucemia, por ejemplo. ¿Ok? ¿Qué leucemia? Por ejemplo, la leucemia linfoide crónica, ¿correcto? ¿Ok? Linfomas también, por si acaso. Linfoma no Hodgkin, ¿correcto? O Hodgkin. En la mediada por crioaglutinina, doctores, también puede haber causa idiopática. ¿Ok? Causa idiopática. Pero también secundaria. Secundaria, por ejemplo, al famoso micoplasma o virus Epstein-Barr. ¿Correcto? También leucemia linfoide crónica y linfomas, por si acaso. Al igual que la de arriba. ¿Ya? Muy bien. En el tratamiento es importante recordar que los anticuerpos calientes, las anemias hemolíticas por anticuerpos calientes, doctores, son córtico sensibles. Entonces, primera opción es corticoide. ¿Ya? Segunda opción, este es número 1, segunda opción que sería rituximab. Rituximab. En cambio acá, en los anticuerpos tipo crioaglutininas, ¿ok?, su tratamiento de frente muchas veces se pasa a rituximab. ¿Por qué, doctor? Porque estas, las de crioaglutininas, suelen ser córtico resistentes. Suelen ser córtico resistentes. ¿Ya? Ah, y no te olvides, en la de crioaglutininas, correcto, va con fenómeno de Raynaud. Va con fenómeno de Raynaud, ¿correcto? Muy bien. O sea, la cianosis periférica, ¿no? Ahí tienes entonces de anticuerpos calientes y de anticuerpos tipo crioaglutininas, ¿ya? Ahora, hay una adquirida intracorpuscular que no debes olvidarte, que viene a ser la hemoglobinuria paroxística nocturna. Esta le puedo definir como una anemia hemolítica congénita, discúlpame, anemia, vamos a poner por acá, anemia hemolítica, correcto, adquirida, ¿ya? Anemia hemolítica adquirida, correcto, intracorpuscular. Anemia hemolítica adquirida intracorpuscular. Doctor, ¿qué ha adquirido? Ha adquirido una mutación del gen PIGA, el cual, recuerda, se encuentra en el cromosoma X, ¿correcto? Muy bien, y el gen PIGA, doctores, va a ayudarte a que se forme, al traducirse, forma, doctores, una glucosiltransferasa, ¿correcto? Muy bien, y esta glucosiltransferasa lleva al N-acetilglucosamina, ¿ok?, para que se una con el pi, ¿ok? Y luego este pi con el N-acetilglucosamina formarán el GPI, que es esto de acá. Este es el GPI. Es una proteína de anclaje, ¿estamos de acuerdo? Donde se va a anclar el CD55 y el CD55 y el CD59. ¿Correcto? Nuevamente, ¿ok? El gen PIGA, cuando se traduce y transcribe,
¿ok? Te va a dar, doctores, una glucosiltransferasa. Esta glucosiltransferasa lo que va a hacer es llevar a una glucosamina a que se una con el pi, ¿correcto? Con el fosfatidilinositol. Eso aún dentro del hematíe, dentro de la cara interna de la membrana del hematíe. Una vez que se une ese pi con el N-acetilglucosamina, ahora se convierte en el GPI, que es este de acá. Y sale, pues, doctor, de lo que estaba dentro, sale. ¿Ok? Para que se convierta en un anclaje para el CD55 y CD59. ¿Correcto? Muy bien. Por lo tanto, si hay una mutación en el gen PIG-A, entonces no va a haber, pues, doctores, la glucosiltransferasa. Entonces no va a estar este que lleva al N-acetilglucosamina. Entonces no va a ir el N-acetilglucosamina para unirse con el pi. Por lo tanto, no se va a formar el GPI. Por lo tanto, no va a haber proteína de anclaje. Y si no hay proteína de anclaje, no habrá CD55, no habrá CD59. Ya, eso es lo que ocurre. ¿Ok? Muy bien. Ya, doctor, ya, porque no haya, pues. Lo que pasa es que si no hay CD55, si no hay CD59, entonces cuando venga el sistema de complemento, va a reconocer al hematíe como extraño. ¿Ok? No lo reconoce. Entonces comienza a degradarlo. ¿Correcto? Comienza a hacer una hemólisis. Se activa el sistema de complemento. ¿Ok? Y la hemólisis no es lo único que hay. Hay 3 eventos que ocurren acá en realidad. ¿Cuáles son, doctor? La hemólisis, la trombosis, por ejemplo, una trombosis de Budd-Chiari, y también la pancitopenia, por deficiencia o insuficiencia de médula ósea. ¿Ok? Esos son los eventos que van a ocurrir. Ahora, dentro de los exámenes, doctor, dentro de los exámenes, clásicamente estaba el test de Ham, que era el más específico, el test de sacarosa, que era el más sensible. Pero este ha sido reemplazado, ¿correcto? Por otra prueba. Ha sido reemplazado por la citometría de flujo. Citometría de flujo, ¿correcto? Muy bien. Tratamiento, doctor. Ok. Ahorita el tratamiento de elección, ¿ya? Viene a ser el eculizumab. ¿Qué es el eculizumab, doctora? Es un anticuerpo monoclonal que se va dirigido al sistema de complemento, para ser más específicos, al C5. Al C5. Anticuerpo monoclonal dirigido contra el C5. ¿Correcto? ¿Ok? Muy bien, ese es el tratamiento de elección. Pero si te preguntan, ponlo acá, elección. Si te preguntan tratamiento curativo, ese trasplante de progenitores hematopoyéticos. Este es el curativo. ¿Correcto? Acompañado de otras cosas como transfusiones, antibióticos, anticoagulantes, etcétera, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Por último, doctores, esta anemia hemolítica microangiopática. Anemia hemolítica microangiopática, ¿no? ¿Ok? ¿Cuáles son estas anemias hemolíticas microangiopáticas, doctores? Por ejemplo, clásicamente del niño, que va con su triada, que es la trombocitopenia, la anemia hemolítica microangiopática, la trombocitopenia por consumo y la falla renal, en un cuadro conocido como SHU. En jóvenes, si ves un joven con anemia hemolítica microangiopática, quiero que pienses en el PTT, púrpura trombocitopénica trombótica, el cual viene con su pentada. ¿Cuál es? La anemia hemolítica microangiopática, la plaquetopenia, la lesión renal, la clínica neurológica y la fiebre. Ahí está la pentada del PTT, ¿correcto? En gestantes, ¿qué anemia hemolítica microangiopática se presenta? El famoso síndrome de HELP, que lo pensaréis cuando hay transaminases elevadas, LH elevado y plaquetopenia. Y en el cuadro de una sepsis o un DPP o un aborto retenido, te puede llevar a una coagulación intravascular diseminada que también va con anemia hemolítica, anemia hemolítica microangiopática, ¿correcto? Y toda la coagulación está alterada, ¿no? O sea, el TP prolongado, el TTPA prolongado, el TT prolongado, el tiempo de sangría prolongado, las plaquetas bajas, todo está alterado, ¿correcto? Fibrinógeno consumido, etc. ¿Ok? Muy bien, doctores.